Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este lindo privilegio. Así estaremos leyendo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 19 al 24. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Así estaremos haciendo una oración para que el Señor sea el que hable a nuestras vidas. Padre Santo que está en los cielos, le damos gracias por este lindo privilegio que usted nos permite de poder estar aquí reunidos un día más con el único propósito de adorar y bendecir su santo nombre. Le pedimos, Señor, que sea usted el que hable a través de mí en esta tarde, trayendo palabra que solamente usted puede dar a su pueblo. Le pedimos, Señor, que sea usted el que toque los corazones, y sea usted el que trabaje en cada uno de nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el comienzo de este capítulo 6 de Daniel, nos damos cuenta de un personaje, de un ejemplo digno a seguir. Y ese ejemplo es el que vemos en Daniel. Nosotros como creyentes debemos tener esto bien en mente y en claro que como creyentes tenemos que usar este ejemplo que Él nos ha dado de permanecer en lo que hemos creído, sin importar las circunstancias y los ataques que vengan a nuestras vidas. Y por eso en esta tarde el tema de este pequeño pensamiento es: Dios cuida de sus hijos. En el capítulo 6, al comienzo de este capítulo, nos damos cuenta de un reinado nuevo, el reinado del rey Darío. Y vemos que también hay una orden nueva, y es donde vemos en los primeros versículos donde dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Vemos que de estos 120 sátrapas hay 3 gobernadores, pero aún en esos 3 gobernadores hay uno que resalta, y ese es Daniel. Y lo vemos en el versículo 3 que dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vemos aquí la gracia que Dios había puesto en este hombre, así como también Dios ha puesto gracia a nosotros, que si nosotros obedecemos y hacemos su voluntad, Él nos bendice. Pero también en el versículo 4 que sigue, nos damos cuenta de cómo el enemigo usa a los que nos rodean para tratar de atacarnos y tratar de robarnos de esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como les decía al principio, Daniel era un hombre digno a seguir, un ejemplo digno a seguir nosotros como creyentes, sabiendo y reconociendo que al único que debemos servir en todo momento es nuestro Dios. Y como no pudieron hallar falta en Daniel, ellos decidieron y siguieron buscando razones para poder atacar. Así también el enemigo a veces usa a esas personas
que nos rodean para tratar de atacarnos, buscando razones y nunca dándose por vencidos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos, somos presa fácil. Vemos en el versículo 5 que ellos siguen con ese pensamiento de tratar de derribar a Daniel. Y dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos hombres sabían que Daniel tenía una conexión especial con nuestro Dios. Sabían que desde que él llegó a este nuevo reino, a este pueblo, su fe nunca decayó y siempre le sirvió fielmente a nuestro Dios. Entonces formaron un plan para tratar de encontrar una falta en este hombre. Y al pensar en este plan, ellos van al rey Darío y le dicen que firme un edicto que todos los que estén en este pueblo no sirvan ni adoren a otro Dios que no sea a los dioses de ese lugar, y que respeten al rey Darío. Y esto lo encontramos en los versículos 6 a 9, donde dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que prolongues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Al darse cuenta estos hombres que no podían acusar a Daniel con cosas humanas, ellos decidieron atacarlo en algo que ellos sí sabían que Daniel nunca iba a dejar, y eso es su fe. Esa fe que nosotros también tenemos en confiar en nuestro Dios y saber que solamente Él se merece toda la honra y toda la gloria. Pero aún así, al escuchar Daniel este edicto, él no tuvo miedo y tampoco temió, porque él siguió confiando en ese Dios que todo lo puede y ese Dios que es real. Y vemos en el versículo 10 que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Daniel era un hombre que nunca dejó su fe, que a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida, él siguió confiando en ese Dios a quien él había creído. Y al escuchar esta noticia tampoco significó que él iba a dejar a su Dios a un lado, sino que se enfocó más en servirle a ese Dios que tantas veces lo había librado antes. Y en vez de causarle miedo, como tal vez a muchos de nosotros nos pasara, él decidió afirmarse más en su fe y no cambiar lo que él había hecho todos estos años. Así también nosotros hemos tenido experiencias como Daniel, en que nuestro Dios nos ha librado y nos ha sacado de cosas que tal vez nadie más nos pudo haber ayudado. Pero como el enemigo siempre está tratando de atacar, vemos en el versículo 11 cómo estos hombres rápido se acercaron al rey para tratar de acusar a Daniel. Y como esta ley ya había sido firmada y ya no podía ser revocada, a Daniel lo metieron en el foso de los leones. Y vemos en el versículo 16 cuando el rey manda a traer a Daniel y dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ese Dios que nosotros servimos es el Dios que libró a Daniel, ese mismo Dios que en cada momento de nuestras vidas nunca nos ha dejado solos. Y el pensar en entrar a un foso de leones, es fácil pensar que en ese momento, al solo entrar ahí, van a ser devorados. Pero el plan de Dios era otro para la vida de Daniel. Y vemos en los versículos que siguen del 19 en adelante que el rey se levantó muy de mañana para tratar de ver si Daniel todavía seguía ahí.
Y Daniel le responde y le dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y vemos en el 23 la razón por la cual Dios lo libró, y es cuando dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Nuestro Dios siempre está pendiente de sus hijos, y Él ha hecho promesas a nuestras vidas de cuidarnos y de protegernos, y que Él se encargará de los que nos tratan de hacer daños, porque solamente Él tiene el poder para hacer justicia. Y lo vemos en el final, en el versículo 24, donde esos hombres, esas familias que trataron de acusar a Daniel, que trataron de acusar a un hijo de Dios, el Señor se encargó de ellos, y fue Él el que hizo justicia. Así también nosotros tenemos que siempre estar confiados que el Señor pelea por nosotros, que nuestras batallas no son nuestras, sino que Él está adelante y Él tiene poder para sacarnos adelante en cada momento, porque esas promesas que Él nos ha dado son fieles y verdaderas.